Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Un video especial para la membresía. Estamos en Topes de Coyantes y quería mostrarles un atardecer y hacer un recorrido por acá, por esta calle central, para que vieran, aunque quizás ya han visto en videos anteriores, qué es lo que se encuentra aquí en Topes. Quiero que vean más de cerca el sanatorio de tuberculosos que se creó en la época de Batista. Estamos en la Sierra del Escambray, un lugar montañoso de difícil acceso. Llegar hasta aquí desde Trinidad fue bastante complicado. Tuvimos que venir en el transporte de los trabajadores. Podíamos haber reservado un carro, pero costaba alrededor de unos 6,000 pesos. Y bueno, antes de venir en carro alquilado, si se podía venir en un transporte de trabajadores que nos costara un poco menos. Siempre es mejor ahorrarse dinero en transporte y alquiler para invertir en experiencias. Topes de Coyantes es un lugar asombroso, con una flora increíble. Quizás sea una de las cosas más hermosas que hay aquí, además del clima, un microclima que juega una función especial en el tratamiento de algunas enfermedades de las vías respiratorias. Por donde estamos pasando ahora mismo se diría que por el centro neurálgico de Topes, como lo veo yo. Aquí está el reloj de sol y el centro de información. Vamos a cruzar por el reloj de sol para que vean que a esta hora, con el clima que tenemos y el sol ya escondiéndose, no es mucho lo que vamos a ver de su funcionamiento, pero sí es bastante preciso. El centro de información es el lugar donde usted tiene que venir a hacer las reservaciones. ¿Por qué? Porque todo esto pertenece a Gaviota, familia. Todo pertenece a los militares. Todas las excursiones, todos los senderos, toda la naturaleza, para ser un poco más abarcador, así es, todo a los militares. Miren, este es el reloj de sol. Si funciona, créanme que sí funciona. Ya lo mostré en un video anterior. Marca la hora exactamente la que es. En un video anterior me fijé en el reloj, vi la sombra, la hora que estaba marcando por la sombra, y era casi exactamente la misma, si acaso un minuto de diferencia, no mucho. Ya les digo que es bastante preciso. Y lo que tenemos ahí arriba es el sanatorio. Pero antes de llegar ahí, les sigo comentando. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer en Topes. Sí, hay varias cascadas, varios senderos para caminar, pero todo eso hay que reservarlo en el centro de información. Usted va ahí, saca un ticket, toman su nombre, la ruta que usted va a tomar, paga el importe y después, justo cuando comienza su actividad por el sendero, va a tener una persona que le va a pedir el ticket y lo va a dejar avanzar. Si no está en la entrada del sendero, va a estar en el medio o al final. Es así, tienen control. Como mismo ustedes vieron en el video del Parque El Cubano, que se accede desde Trinidad, ya sea a caballo, en carro, como sea, lo mismo. Siempre va a haber una persona que se encarga de controlar. Esto que están viendo aquí es el antiguo sanatorio, creado en la época de Batista, finalizado en la época de Batista también, en el año 55. Según estuve leyendo, con la entrada de Fidel al poder, lo cerraron en 1959. Y esto que están viendo aquí es el antiguo anfiteatro, pero todo esto lo van a ver con más detalle en los videos que van a ir saliendo de aquí, de Topes de Coyantes. Esos que voy a ir sacando poco a poco en el canal.
Todo esto que están viendo aquí es parte de una villa, Villa Caburní, una villa militar, por supuesto, perteneciente a Gaviota. Caminando recto hacia allá, se baja hacia la cascada y hacia el Salto de Caburní. Una excursión bastante extenuante. Según se dice, 1 hora 45 minutos para allá y 1 hora 45 para acá. A decir verdad, lo hicimos en 1 hora 45 para allá y en 1 hora para acá. ¿Dónde estuvo la diferencia de tiempo? La verdad que no sé. A lo mejor, como ya nos conocíamos el camino, nos fue un poco más fácil regresar. Aún así, lo más difícil no es la ida, lo más difícil es el regreso. En la ida todo es loma abajo, en el regreso todo es loma arriba, y hablo de una loma bien empinada, de esas de las que te saca el aire, no una vez, bastantes veces. Quiero mostrarles este sendero. Seguramente sienten el sonido de las aves. Y aquí pueden echar un vistazo a la flora. Ojalá se pudieran transmitir a través de los videos los olores. Esta es la famosa mariposa. La flor que utilizaban los mambises para enviar mensajes. Metían un papelito dentro de la flor y las mujeres, que siempre se ponían una mariposa en el cabello, así era como enviaban los mensajes sin que fueran detectados por los españoles. Se siente el olor a hierba mojada. Les digo, es impresionante. Es una vista realmente maravillosa y ahora mismo está cayendo el sol. Este sanatorio, ahora en manos del gobierno cubano, ha sido transformado en un hotel, el Curotel, una construcción impresionante. Se escogió este lugar porque el clima que hay aquí, el microclima que hay aquí, ayuda a las personas que tienen problemas con sus vías respiratorias, principalmente a los tuberculosos. Es un aire fresco, un aire puro, y se escogió precisamente este lugar en la Sierra del Escambray porque es la tercera montaña más alta que hay en Cuba, a unos 890 metros sobre el nivel del mar. Discúlpenme. Subir la lomita saca un poco el aire. Tiene unos 11 pisos de altura. Según estuve leyendo, tiene unas 210 habitaciones dobles, 17 suites, 2 apartamentos adentro y climatización, baño privado, televisión por satélite, que tan controlado eso es en nuestro país. Ustedes saben, el diversionismo ideológico. Y ahí va, convertido en todo un hotel. Ya les digo, una maravillosa construcción de esa época, cuando lo que se construía servía y duraba. A día de hoy las construcciones que se están haciendo en el país duran muy poco todo. Y no es por la calidad de los materiales, lo cual también pudiera influir, sino por el poco empeño y el robo. Hay que echar 3 sacos de cemento y hay medio saco que se pierde. Y así es con todo. La necesidad va corrompiendo la sociedad y el resultado después es un desastre total. Miren para acá la vista que tenemos aquí. Caminando hacia allá queda la única paladar que hay en todo Topes de Coyantes. Lo demás son restaurantes estatales, hay una pizzería. La paladar cocinan bastante bien, una comida criolla, comida casera, como le dirían otras personas, con un costo de 1.000 pesos, que puede ser que cuando vean este video ya no valga 1.000 pesos, puede ser que valga 1.500, 2.000, en dependencia del dólar, cómo suba o baje. Ya ustedes conocen cómo fluctúan los precios en Cuba. Pero sí, es un lugar fantástico que ya pudieron ver en videos anteriores. Y la verdad que lo recomiendo. Yo voy a tratar de peinar Topes de Coyantes de punta a cabo y de cabo a rabo, como se dice en Cuba, para que ustedes tengan la mayor cantidad de contenido posible. Ese es mi objetivo acá. Voy a tratar de permanecer la mayor cantidad de tiempo posible. Si tengo que venir 3 veces, como he hecho con Trinidad, lo voy a hacer.
Bueno, familia, estaba intentando cazar el atardecer, pero ya no da tiempo. El sol va cayendo muy rápido. No conozco el punto exacto todavía por donde se pone, el lugar exacto a donde pudiera ir para grabar la caída del sol. Sí lo he hecho con los amaneceres y esas son cosas que siempre me gusta también compartir con ustedes. Nada, familia, déjenme saber si este video les pareció interesante. Déjenme saber lo que creen de la historia de este lugar, el famoso sanatorio de Batista, que a día de hoy es un hotel militar. La impresión que me llevo de Topes de Coyantes es que es un lugar fantástico, un lugar maravilloso, que se respira aire puro, aire limpio, tranquilo, donde no hay apagones. Los apagones son si acaso de 10 minutos y al momento se restablece el servicio. Nuevamente, zona militar, así que todo debe fluir maravillosamente. Las casas son humildes, las personas son bastante hospitalarias, son bastante amigables. Te saludan por la mañana sin que tú los conozcas. Eso es lo que he visto hasta ahora. Así que nada, familia, si este video les pareció interesante, dejen un like. Este fue un video hecho especialmente para la membresía de nuestro canal. Aún así, un video que va a quedar abierto para que ustedes lo puedan compartir con quien se les dé la gana. Y díganle que se suscriban, ya que van a ver videos de la membresía, que se suscriban para que apoyen nuestro canal y así podamos seguir creciendo. Bueno, y si tú que estás viendo este video no perteneces a la membresía, te invito a que le eches un vistazo. Puedes pagar un mes, son solamente $5, es el precio más barato que hay y vas a tener acceso a contenido exclusivo y a contenido adelantado, incluso con 2 o 3 meses de antelación. Bueno, nada, bienvenido al canal y un abrazo para todos los miembros de nuestro canal. Valga la redundancia. Los quiero, familia. Nos vemos en un próximo video muy pronto. Quizá no desde aquí, desde Topes, pero desde otro lugar de Cuba interesante. Ya saben.